Saakutu en una casa aparentemente tranquila. En una casa aparentemente tranquila, algo sombrío ocurría lejos de los ojos de su dueña. Pequeñas señales de miedo comenzaron a surgir en su perro. Un día, la dueña decidió instalar cámaras y descubrir qué estaba sucediendo. Lo que vio a continuación la dejó completamente impactada. Antes de escuchar este relato sorprendente, no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de giros inesperados. El primer rayo de sol atravesaba las cortinas blancas de la casa, iluminando suavemente la sala de estar. Guadalupe observaba la luz matinal bailar sobre las fotografías en la pared, todas retratando momentos especiales con Canelo, su fiel compañero de cuatro patas. El labrador color caramelo dormía tranquilamente a sus pies mientras ella saboreaba su primera taza de café del día. La vida de Guadalupe había cambiado completamente desde que rescató a Canelo, hace 3 años. Lo encontró abandonado en 1900, una caja de cartón, a un cachorro, temblando de frío y hambre. Desde entonces construyeron una relación basada en amor incondicional y confianza mutua. Canelo se transformó en mucho más que una mascota. Era su confidente, su protector y su familia. A los 35 años, Guadalupe había conquistado una posición destacada en una empresa de arquitectura. El éxito profesional, sin embargo, exigía largas horas en la oficina, y la preocupación por Canelo durante su ausencia era constante. Fue cuando su amiga Sofía sugirió contratar a Carmen, una empleada doméstica que trabajaba desde hace años en su casa. Carmen es un ángel, Guadalupe, garantizó Sofía durante un almuerzo. Ella cuida de mi casa hace 5 años y es extremadamente confiable. Además, adora a los animales. Estoy segura de que Canelo la adorará. La recomendación de Sofía era suficiente para Guadalupe. Después de una entrevista inicial, Carmen comenzó a trabajar en su casa. Los primeros días fueron prometedores. La casa permanecía impecable, las comidas eran preparadas con esmero y Canelo parecía adaptarse bien a la nueva presencia. Carmen era una mujer de mediana edad, con cabellos grisáceos siempre recogidos en un moño discreto. Su sonrisa gentil y modo calmo de hablar transmitían confianza. En las primeras semanas, Guadalupe llegaba del trabajo y encontraba todo en orden, con Canelo aparentemente feliz y bien cuidado. Él es un amor de perro, comentaba Carmen frecuentemente. Tan educado y cariñoso. Hiciste un excelente trabajo con él, Guadalupe. Las palabras de la empleada calentaban el corazón de Guadalupe. Después de todo, Canelo era su mayor preocupación. Siempre que podía, llamaba durante el día para saber cómo estaba. Y Carmen siempre la tranquilizaba con relatos positivos sobre el comportamiento del perro. Sin embargo, después de 2 meses, Guadalupe comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Canelo. El labrador, siempre tan alegre y juguetón, parecía más retraído. Sus explosiones de alegría al verla llegar del trabajo se volvieron más contenidas, casi vacilantes. Inicialmente, Guadalupe atribuyó estas alteraciones a una posible fase. Tal vez Canelo estaba solo cansado o aburrido. Decidió aumentar sus paseos los fines de semana y comprar nuevos juguetes para estimularlo, pero algo todavía no parecía correcto. Una mañana, mientras se arreglaba para el trabajo, Guadalupe notó que Canelo se negó a entrar en la cocina para tomar agua. Su plato estaba en la misma posición de siempre, cerca de la puerta, pero el perro permanecía en la sala, mirando ansiosamente hacia el pasillo. «Ven, Canelo», llamó Guadalupe, golpeando suavemente el costado de su pierna. El labrador vaciló, sus orejas bajas demostrando incomodidad. Solo cuando Carmen salió de la cocina es que finalmente se acercó al plato de agua. Aquel comportamiento encendió una alerta en Guadalupe. Canelo nunca había demostrado miedo de nada dentro de casa. Era un perro confiado y sociable, que adoraba recibir visitas e interactuar con personas. Ver a su mejor amigo demostrando señales de ansiedad en su propio hogar era perturbador. Durante una reunión importante en el trabajo, Guadalupe no conseguía concentrarse. Su mente volvía constantemente a casa, preocupada por Canelo. Decidió marcar una consulta con el doctor Martínez,
el veterinario que acompañaba a Canelo desde el rescate. Físicamente está en perfectas condiciones, afirmó el doctor Martínez después de un examen minucioso. Peso ideal, pelaje brillante, ninguna señal de enfermedad. Pero noté que está más tenso de lo normal. ¿Ocurrió algún cambio significativo en su rutina? Guadalupe mencionó la contratación de Carmen, pero resaltó que la empleada siempre se mostró cariñosa con Canelo. El doctor Martínez escuchó atentamente, haciendo anotaciones en su ficha. A veces, los perros son muy sensibles a los cambios. Puede ser apenas un periodo de adaptación, explicó el veterinario, pero esté atenta a cualquier alteración más significativa en su comportamiento. Al regresar a casa aquella noche, Guadalupe encontró a Canelo durmiendo en un rincón de la sala, algo inusual para un perro que acostumbraba a esperarla ansiosamente en la puerta. Carmen ya se había ido, dejando una nota sobre la cena preparada. «Hola, mi amor», susurró Guadalupe, acariciando suavemente la cabeza de Canelo. El perro abrió los ojos lentamente, y por un breve momento, Guadalupe juró ver miedo en su mirada. Cuando finalmente se levantó para recibirla, sus movimientos eran cautelosos, casi defensivos. Aquella noche, mientras veía televisión con Canelo acostado a su lado, Guadalupe no conseguía alejar la sensación de que algo estaba mal. Su instinto maternal gritaba que su amado compañero estaba diferente, pero no conseguía identificar exactamente qué. Decidió prestar más atención en los próximos días. Comenzó a hacer anotaciones sobre el comportamiento de Canelo, registrando horarios, reacciones y situaciones específicas que parecían dejarlo incómodo. Una investigación silenciosa estaba apenas comenzando, y Guadalupe no tenía idea de las revelaciones perturbadoras que estaban por venir. Los días que siguieron a la consulta con el doctor Martínez fueron de observación intensa para Guadalupe. Cada movimiento de Canelo, cada reacción, era cuidadosamente anotada en un pequeño cuaderno que ella pasó a cargar consigo. La rutina de la casa continuaba aparentemente normal, pero para los ojos atentos de Guadalupe, pequeños detalles comenzaban a destacarse. En una mañana particularmente soleada, Guadalupe decidió trabajar desde casa. Informó a Carmen que estaría en la oficina improvisada en el cuarto de huéspedes, pidiendo no ser molestada a menos que fuera extremadamente necesario. Era la oportunidad perfecta para observar la dinámica entre Canelo y la empleada sin interferencias. Alrededor de las 10 horas, Guadalupe oyó a Carmen llamando a Canelo para el desayuno. Silenciosamente, abrió una rendija de la puerta de la oficina, esperando ver a su fiel compañero correr alegremente hacia la cocina como acostumbraba a hacer. Para su sorpresa, Canelo permaneció acostado en la sala, las orejas bajas y el cuerpo tenso. «Vamos, Canelo, hora de comer». La voz de Carmen sonaba alegre, pero había una nota de impaciencia que Guadalupe nunca había notado antes. Reticente, Canelo finalmente se levantó y caminó lentamente en dirección a la cocina. Guadalupe sintió su corazón apretarse al ver la cola del labrador, normalmente meneándose de felicidad, completamente inmóvil entre sus patas. Conforme el día avanzaba, Guadalupe notó otros comportamientos extraños. Canelo evitaba pasar cerca de Carmen, desviándose siempre que ella se aproximaba. Durante la limpieza de la sala, el perro se encogió en un rincón, temblando levemente cuando la aspiradora fue encendida, una reacción exagerada para un perro que antes ni se preocupaba con el ruido del aparato. Al final de la tarde, cuando Carmen se despidió y se fue, el cambio en Canelo fue casi instantáneo. Sus orejas se irguieron, la cola comenzó a menear tímidamente, y se aproximó a Guadalupe como si buscara consuelo. «¿Qué está pasando contigo, mi amor?», susurró Guadalupe, abrazando a Canelo y sintiendo su corazón partido al percibir cómo se acurrucaba en ella, casi implorando por protección. Aquella noche Guadalupe apenas consiguió dormir. Su mente estaba repleta de teorías y preocupaciones. ¿Será que Carmen estaba de alguna forma maltratando a Canelo cuando ella no estaba cerca? Pero ¿cómo sería esto posible
considerando la recomendación de Sofía y el comportamiento siempre cordial de la empleada. A la mañana siguiente, Guadalupe despertó determinada a investigar más a fondo. Decidió instalar discretamente cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa. No quería acusar a Carmen injustamente, pero la seguridad y el bienestar de Canelo eran su prioridad absoluta. Con la ayuda de un amigo técnico en seguridad, Guadalupe instaló pequeñas cámaras en la sala, cocina y en el pasillo principal. El equipo era casi imperceptible, camuflado entre los objetos de decoración. Guadalupe sintió una punzada de culpa por invadir la privacidad de Carmen de esa manera, pero la imagen de Canelo temblando en el rincón de la sala no salía de su mente. En los días que siguieron, Guadalupe pasó sus horas en el trabajo en 1900 y constante ansiedad, verificando las imágenes de las cámaras siempre que era posible. Al principio nada parecía fuera de lo común. Carmen realizaba sus tareas con eficiencia, y Canelo mantenía distancia, pero no había señales evidentes de maltrato. Fue un jueves, casi 2 semanas después de la instalación de las cámaras, que Guadalupe notó algo perturbador. Mientras veía las grabaciones del día anterior, vio a Carmen gritando a Canelo en la cocina. El audio no era claro, pero el lenguaje corporal era inequívoco. La empleada gesticulaba agresivamente, su rostro contorsionado en una expresión de rabia. Mientras Canelo se encogía bajo la mesa, Guadalupe sintió su estómago revolverse. Aquella no era la Carmen gentil y paciente que ella conocía. Era como si una máscara hubiera caído, revelando a una persona completamente diferente. Pero, aún así, no había evidencias concretas de abuso físico. Guadalupe sabía que necesitaba más pruebas antes de confrontar a Carmen o tomar cualquier actitud drástica. Decidida a llegar al fondo de la cuestión, Guadalupe comenzó a crear situaciones para observar a Carmen y Canelo interactuando. Llegaba a casa en horarios inesperados, con la excusa de haber olvidado documentos o de no sentirse bien. Cada vez que hacía esto, encontraba a Canelo más retraído y a Carmen con una sonrisa forzada en el rostro. Una tarde, Guadalupe llegó a casa más temprano y encontró a Canelo escondido debajo de la cama, algo que nunca hacía antes. Al llamar a Carmen, la empleada apareció nerviosa, explicando que Canelo se había asustado con un ruido en la calle. Guadalupe fingió creer, pero su corazón estaba pesado con sospechas cada vez más concretas. Por la noche, mientras acariciaba a Canelo en el sofá, Guadalupe notó algo que la hizo congelarse. Pequeños rasguños casi imperceptibles en la espalda del perro. Podrían ser de juegos en el jardín, pero la regularidad y la localización de los rasguños parecían intencionales. «Oh, Canelo», susurró Guadalupe, lágrimas formándose en sus ojos. «¿Qué te están haciendo?». Aquella noche Guadalupe no consiguió dormir. Se quedó despierta planeando su próximo paso. No podía ignorar más las señales. Algo estaba definitivamente mal y necesitaba proteger a Canelo a toda costa. A la mañana siguiente, Guadalupe tomó una decisión. Llamó a la oficina, informando que tomaría algunos días libres por motivos personales. No reveló sus planes. A nadie, ni siquiera a Sofía. Sabía que necesitaba actuar con cautela y discreción. Informó a Carmen que estaría en casa los próximos días, trabajando en un proyecto especial. La empleada pareció sorprendida, pero mantuvo su fachada de simpatía. Guadalupe, por su parte, se preparó para lo que sería la semana más tensa y reveladora de su vida. Mientras el sol se ponía aquel día, Guadalupe miró a Canelo, que dormía inquieto a su lado. «Voy a descubrir la verdad», prometió en voz baja, determinación brillando en sus ojos. «Y voy a protegerte, cueste lo que cueste». El amanecer trajo consigo una atmósfera cargada de tensión para la casa de Guadalupe. Había pasado la noche en vela, alternando entre momentos de angustia y determinación. Canelo, sintiendo la inquietud de su dueña, se mantuvo próximo, como si buscara confort mutuo. Guadalupe decidió que su estrategia sería de observación discreta. Mantendría una rutina aparentemente normal, pero estaría constantemente alerta,
a cualquier interacción entre Carmen y Canelo. Las cámaras continuarían grabando, proporcionando evidencias adicionales si fuera necesario. Cuando Carmen llegó aquella mañana, Guadalupe la recibió con una sonrisa forzada. «Buenos días, Carmen. Estaré en la oficina la mayor parte del día. Por favor, no te preocupes en interrumpirme». Carmen asintió, su rostro una máscara de simpatía profesional. «Claro, señora, haré mi trabajo sin molestarla. Y no se preocupe. Por Canelo cuidaré bien de él». Aquellas últimas palabras hicieron que el estómago de Guadalupe se revolviera. Si al menos Carmen supiera cuánto aquella promesa sonaba vacía y amenazadora ahora. Guadalupe se retiró a la oficina, dejando la puerta entreabierta. Desde su posición, tenía una visión parcial de la sala y podía oír los movimientos por la casa. Canelo, reluctante, se quedó en la sala, sus ojos siguiendo a Guadalupe con una mezcla de confusión y aprensión. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes notables. Carmen realizaba sus tareas domésticas con eficiencia y Canelo mantenía una distancia cautelosa. Guadalupe alternaba entre su trabajo real y el monitoreo de las cámaras en su tablet. Fue alrededor del mediodía que la primera escena perturbadora ocurrió. Guadalupe oyó a Carmen llamar a Canelo para comer, su voz inicialmente dulce. Sin embargo, cuando el perro no respondió inmediatamente, el tono cambió drásticamente. «Perro estúpido, ven a comer ahora», siseó Carmen, en un volumen lo suficientemente bajo para no ser oída de la oficina en circunstancias normales. Guadalupe sintió su corazón acelerarse. Silenciosamente se movió para tener una mejor visión de la cocina. Lo que vio la dejó horrorizada. Carmen había agarrado a Canelo por el collar, arrastrándolo rudamente en dirección al plato de comida. El labrador, generalmente dócil y obediente, temblaba visiblemente, sus patas resistiendo al movimiento forzado. «Si no comes ahora, te quedarás sin nada todo el día», amenazó Carmen, empujando el hocico de Canelo contra el plato. Guadalupe tuvo que reunir toda su fuerza de voluntad para no intervenir en aquel momento. Sabía que necesitaba más evidencias, más patrones de comportamiento, antes de confrontar a Carmen directamente. Con lágrimas en los ojos, observó a Canelo comer apresuradamente, claramente asustado. A lo largo del día, escenas similares se repitieron. Carmen mantenía su fachada gentil siempre que creía que Guadalupe podría estar oyendo, pero en los momentos en que creía estar sola con Canelo, su verdadera naturaleza salía a la luz. Guadalupe documentó todo: los insultos susurrados, los empujones accidentales, las amenazas veladas. Cada incidente era como una puñalada en su corazón, pero sabía que necesitaba aguantar para garantizar que tuviera pruebas suficientes. Por la tarde, ocurrió el incidente que sería el punto de inflexión. Guadalupe estaba verificando las cámaras cuando vio algo que la hizo ahogarse de horror. Carmen, frustrada porque Canelo había derribado accidentalmente un jarrón de plantas, tomó un periódico enrollado y comenzó a golpearlo repetidamente. «Animal inútil». «¡Mira lo que hiciste!», gritaba Carmen, cada palabra acompañada por un golpe. Canelo gemía bajito, encogido en un rincón, incapaz de escapar. La escena duró apenas algunos segundos, pero para Guadalupe pareció una eternidad. Cuando Carmen finalmente paró, satisfecha con su castigo, Canelo estaba temblando incontrolablemente. En aquel momento, algo dentro de Guadalupe se quebró. La rabia, la culpa y el dolor que venía reprimiendo explotaron en una ola avasalladora de emociones. Sin pensar dos veces, salió de la oficina corriendo en dirección a la sala. Carmen, sorprendida por la aparición repentina de Guadalupe, intentó recomponerse rápidamente. «Señora, no esperaba...» «¡Aléjate de él!», gritó Guadalupe, su voz temblando de furia. Se colocó entre Carmen y Canelo, que inmediatamente corrió detrás de su dueña, buscando protección. «No sé de qué está hablando la señora». Carmen intentó defenderse, pero el miedo en sus ojos traicionaba su culpa. «Lo vi todo», declaró Guadalupe, su voz ahora peligrosamente calmada. «Las cámaras grabaron cada momento.
Cada abuso, cada golpe. El rostro de Carmen palideció. Miró alrededor como si buscara las cámaras mencionadas. Eso es ilegal. No puede filmarme sin mi consentimiento. Guadalupe dio un paso al frente, sus ojos centelleando de rabia. Lo que es ilegal es lo que le hiciste a Canelo. El abuso de animales es un delito, Carmen, y tengo todas las pruebas que necesito. En ese momento, el teléfono de Guadalupe sonó. Era su amigo abogado, a quien había enviado las grabaciones más incriminatorias minutos antes. Ella atendió, poniendo en altavoz. Guadalupe, recibí los videos. Es más que suficiente para una denuncia formal. Voy en camino con las autoridades. Carmen, percibiendo la gravedad de la situación, comenzó a entrar en pánico. Por favor, señora, fue un malentendido. Nunca quise lastimar. Basta, interrumpió Guadalupe. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. Maltrataste a un ser indefenso que estaba bajo tus cuidados. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. Los minutos que siguieron fueron tensos. Carmen, acorralada, alternaba entre súplicas y amenazas vacías. Guadalupe, por su parte, se mantuvo firme consolando a Canelo que aún temblaba a su lado. Cuando las autoridades llegaron, acompañadas del abogado de Guadalupe, la escena estaba establecida. Las evidencias fueron presentadas y Carmen fue llevada para prestar declaración. Aquella noche, con la casa finalmente en silencio, Guadalupe sostuvo a Canelo en sus brazos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Perdóname», susurró. Ella, acariciando el pelo suave del labrador. «Prometo que nunca más dejaré que nadie te lastime». Canelo, como si entendiera cada palabra, lamió gentilmente el rostro de Guadalupe, su mirada llena de amor y perdón. Los días que siguieron a la revelación de los abusos de Carmen fueron una montaña rusa emocional para Guadalupe y Canelo. La casa, antes un refugio de paz y alegría, ahora parecía cargada de memorias dolorosas. Guadalupe decidió tomar una licencia prolongada del trabajo, dedicándose íntegramente a la recuperación de Canelo y al proceso legal contra Carmen. Las mañanas comenzaban con largas caminatas por el parque cercano a la casa. Guadalupe observaba atentamente cada reacción de Canelo, su corazón apretándose cada vez que el labrador se asustaba con un ruido repentino o se encogía cuando alguien se aproximaba muy rápido. Poco a poco, sin embargo, pequeñas señales de mejora comenzaron a surgir. Una semana después del incidente, durante uno de sus paseos, Canelo se detuvo súbitamente, su hocico erguido en el aire. Guadalupe siguió su mirada y vio una pequeña ardilla saltando entre las ramas de un árbol cercano. Para su sorpresa y alegría, Canelo dio un ladrido entusiasmado, su cola meneándose levemente. Era la primera demostración genuina de interés que presentaba desde el trauma. «Eso es, mi amor», animó Guadalupe, su voz embargada de emoción. «Estás seguro ahora. Puedes ser feliz de nuevo». En casa, Guadalupe implementó una rutina rigurosa de cuidados y terapia. El doctor Martínez, el veterinario, recomendó sesiones de acupuntura y aromaterapia para ayudar a reducir el estrés de Canelo. Inicialmente escéptico, Canelo pronto comenzó a relajarse durante las sesiones, llegando incluso a dormitar pacíficamente mientras las agujas delicadas hacían su trabajo. Guadalupe también contrató a una entrenadora conductual, Lucía, especializada en perros traumatizados. Lucía explicó que el proceso de recuperación sería gradual y exigiría paciencia y consistencia. «Lo importante es reconstruir la confianza de Canelo», explicó Lucía durante su primera visita. «Necesita reaprender que el mundo es un lugar seguro y que no todas las personas representan una amenaza». Las sesiones con Lucía eran intensas y emocionantes. A través de ejercicios cuidadosamente planeados, Canelo era expuesto gradualmente a situaciones que antes lo dejaban ansioso. Guadalupe observaba, maravillada, cómo su fiel compañero lentamente reconquistaba su confianza. Un momento particularmente conmovedor ocurrió durante la tercera semana de terapia. Lucía trajo un asistente, Raúl, para ayudar con los ejercicios. Hasta entonces,
Canelo se había mostrado extremadamente cauteloso con extraños, especialmente hombres. Raúl, siguiendo las instrucciones de Lucía, se sentó calmamente en el suelo de la sala, evitando contacto visual directo con Canelo. Lentamente, incentivado por los comandos gentiles de Guadalupe y por los premios ofrecidos por Lucía, Canelo comenzó a aproximarse a Raúl. Fueron minutos tensos, con Guadalupe conteniendo la respiración, temiendo cualquier reacción negativa. Para su sorpresa y alegría, Canelo extendió el hocico, olfateando curiosamente la mano extendida de Raúl. Después de algunos momentos de vacilación, le dio una lamida tímida a los dedos del asistente. Guadalupe no consiguió contener las lágrimas. Era un pequeño gesto, pero representaba un enorme paso en la recuperación de Canelo. Lucía sonrió, satisfecha con el progreso. «Esto es excelente», comentó. «Canelo está comenzando a entender que no todas las personas son como Carmen. Es un proceso lento, pero estamos en el camino correcto». Paralelamente a la recuperación emocional de Canelo, el proceso legal contra Carmen seguía su curso. Guadalupe se reunió diversas veces con su abogado, revisando las evidencias y preparándose para las declaraciones. Las grabaciones de las cámaras eran pruebas irrefutables, pero Guadalupe quería garantizar que Carmen enfrentara las consecuencias máximas de sus acciones. Durante una de esas reuniones, el abogado trajo una noticia sorprendente. «Guadalupe, hicimos una investigación más profunda sobre el pasado de Carmen», comenzó, su tono serio. «Descubrimos que tiene un historial de comportamiento abusivo en empleos anteriores. Hubo denuncias, pero nunca llegaron a ser formalizadas». Guadalupe sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo consiguió continuar trabajando? ¿Cómo nadie la detuvo antes? El abogado suspiró. Infelizmente, muchas veces estos casos son encubiertos o las víctimas tienen miedo de denunciar. Pero ahora, con tus evidencias, podemos finalmente responsabilizarla por sus acciones. La noticia reforzó la determinación de Guadalupe en llevar el caso hasta el fin. No era apenas por Canelo, sino por todos los animales y familias que podrían haber sufrido en las manos de Carmen. Las semanas se transformaron en meses y lentamente la casa de Guadalupe volvió a ser un hogar feliz. Canelo, aunque todavía tenía momentos de excitación, estaba cada vez más parecido al perro alegre y confiado que era antes. Sus juegos en el jardín se volvieron más frecuentes y sus ladridos de alegría volvieron a resonar por la casa. Noche, mientras veían una película juntos en el sofá, Canelo sorprendió a Guadalupe. En vez de acostarse en su rinconcito habitual, subió al sofá y se acurrucó a su lado, reposando la cabeza en su regazo. Era la primera vez desde el incidente que buscaba ese nivel de proximidad por cuenta propia. Guadalupe sintió su corazón llenarse de amor y gratitud. Gentilmente, comenzó a acariciar las orejas de Canelo, sintiéndolo relajarse completamente bajo su toque. «Lo conseguimos, mi amor», susurró ella, inclinándose para dar un beso suave en la cabeza de Canelo. «Estamos mejorando». Aquella noche, por primera vez en meses, tanto Guadalupe como Canelo durmieron profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Era como si una página finalmente hubiera sido volteada, abriendo camino para un nuevo capítulo en sus vidas. El otoño llegó, pintando los árboles del barrio con tonos de rojo y dorado. Para Guadalupe y Canelo, el cambio de las estaciones parecía reflejar la transformación en sus propias vidas. Cada hoja caída era como un recuerdo doloroso desprendiéndose, abriendo espacio para nuevos comienzos. Una mañana fresca de octubre trajo una noticia que Guadalupe aguardaba ansiosamente. La fecha del juicio de Carmen había sido marcada. Sería dentro de 3 semanas. La noticia trajo a la superficie una mezcla compleja de emociones: alivio por finalmente haber una oportunidad de justicia, ansiedad por lo que estaba por venir y una punzada de miedo al pensar en revivir aquellos momentos terribles. Guadalupe decidió que era hora de compartir la noticia con su amiga Sofía.
Después de todo, fue Sofía quien había recomendado a Carmen inicialmente, y las dos no habían conversado mucho desde el incidente. Con el corazón pesado, Guadalupe tomó el teléfono y marcó el número familiar. «Hola, Guadalupe. ¡Qué sorpresa tan buena!». La voz alegre de Sofía sonó del otro lado de la línea. «Hola, Sofi», respondió Guadalupe intentando mantener la voz firme. «Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi casa hoy por la tarde?». El silencio momentáneo de Dizú. Sofía reveló que había captado la seriedad en el tono de Guadalupe. «Claro, estaré allí a las 3. ¿Está todo bien?». «Te contaré todo cuando llegues», dijo Guadalupe, finalizando la llamada con un suspiro. Las horas que antecedieron a la llegada de Sofía fueron tensas. Guadalupe se ocupó arreglando la casa, más por nerviosismo que por necesidad. Canelo, sintiendo la inquietud de su dueña, permaneció cerca, ofreciendo lamidas reconfortantes en su mano siempre que ella se detenía. A las 3 en punto, el timbre sonó. Guadalupe respiró profundo, acarició a Canelo una última vez y fue a atender la puerta. Sofía entró, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. Sus ojos inmediatamente se volvieron hacia Canelo, que, para sorpresa de ambas, se aproximó calmamente para olfatear a la visitante. «Parece estar bien», comentó Sofía, una sonrisa vacilante en su rostro. «Pero tú, Guadalupe, ¿qué pasó?». Guadalupe guió a su amiga hasta la sala, donde se sentaron. Con Canelo acostado a sus pies, comenzó a contar toda la historia. Los cambios en el comportamiento de Canelo, las sospechas, las cámaras escondidas y, finalmente, la terrible revelación sobre Carmen. A medida que Guadalupe hablaba, el rostro de Sofía pasaba por una gama de emociones: shock, horror, culpa y, por fin, una profunda tristeza. «Dios mío, Guadalupe», susurró Sofía, lágrimas escurriendo por sus mejillas. «Yo no tenía idea. Carmen trabajó para mí durante años. Nunca imaginé». Guadalupe extendió la mano, sosteniendo la de su amiga. «No es tu culpa, Sofi. Carmen nos engañó a todas». «Pero yo la recomendé», exclamó Sofía, su voz quebrada. «Si no lo hubiera hecho, Canelo nunca habría sufrido. Tú nunca habrías pasado por esto». «Escucha», dijo Guadalupe firmemente. «La única culpable aquí es Carmen. Ella eligió sus acciones. Ambas fuimos víctimas de su mentira». Las dos amigas conversaron por horas, llorando juntas, compartiendo el dolor y poco a poco comenzando a sanar la fisura que el incidente había creado en su amistad. Canelo, sintiendo la atmósfera emocional, se movía entre las dos, ofreciendo confort con su presencia. Antes de irse, Sofía se arrodilló al lado de Canelo, sus ojos nivelados con los de él. «Perdóname, amiguito», susurró ella, acariciando suavemente su cabeza. Para su sorpresa y alivio, Canelo respondió con una lamida gentil en su mano. En los días que antecedieron al juicio, Guadalupe se preparó intensamente. Revisó las evidencias, incontables veces con su abogado ensayó su testimonio y, lo más importante, se dedicó a mantener a Canelo tranquilo y seguro. En la víspera del gran día, Guadalupe no conseguía dormir. Inquieta, se levantó y fue hasta la sala. Encontró a Canelo despierto, sentado cerca de la ventana, mirando a la luna llena que bañaba el jardín con su luz plateada. Guadalupe se sentó a su lado, envolviéndolo en un abrazo gentil. «Mañana enfrentaremos nuestros miedos juntos, mi amor», murmuró ella. «Eres tan valiente. Me has enseñado tanto sobre fuerza y perdón». Canelo se volvió hacia ella, sus ojos marrones brillando con una comprensión casi humana. En aquel momento silencioso, Guadalupe sintió una ola de determinación invadirla. No importaba el resultado del juicio, ella y Canelo habían vencido. Habían sobrevivido, sanado y se habían fortalecido. El amanecer trajo consigo el día del juicio. Guadalupe se vistió con cuidado, escogiendo una ropa que transmitiera fuerza y dignidad. Antes de salir, se arrodilló al lado de Canelo. «Voy a luchar por nosotros dos hoy», dijo ella, su voz firme. «Cuando regrese, comenzaremos un nuevo capítulo, juntos». Con un último abrazo a Canelo y un agradecimiento emocionado a la vecina, que se quedaría con él,
Guadalupe partió hacia el tribunal. El carro en movimiento parecía llevar no solo a ella, sino todas las emociones, memorias y esperanzas acumuladas en los últimos meses. Mientras el tribunal se erguía frente a ella, imponente e intimidante, Guadalupe respiró profundo. El momento de la verdad había llegado. Con pasos firmes, caminó en dirección a la entrada, lista para enfrentar a Carmen y buscar la justicia que Canelo merecía. El tribunal estaba repleto cuando Guadalupe entró, acompañada de su abogado el Lix Alejandro. El murmullo de las conversaciones cesó momentáneamente y ella sintió decenas de miradas volverse en su dirección. Respirando profundo, Guadalupe erguió la cabeza y caminó con determinación hasta su lugar. Del otro lado de la sala, Carmen estaba sentada, su rostro una máscara de indiferencia. Sus ojos encontraron los de Guadalupe por un breve momento, y Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su columna. Aquellos eran los mismos ojos que habían presenciado el sufrimiento de Canelo sin un ápice de remordimiento. El juez entró en la sala y todos se levantaron. Con un gesto dio inicio al proceso. El fiscal Lic Ernesto fue el primero en hablar, presentando el caso con una elocuencia que captó la atención de todos los presentes. «Su señoría», comenzó él, «el caso que tenemos ante nosotros hoy no es solo sobre el abuso de un animal, es sobre la traición de la confianza, la violación de la seguridad de un hogar y la crueldad deliberada contra un ser indefenso». A medida que el fiscal detallaba las acusaciones, Guadalupe revivió mentalmente cada momento doloroso. Las imágenes de las cámaras fueron exhibidas, mostrando a Carmen gritando a Canelo, empujándolo y, en el incidente más impactante, golpeándolo con el periódico enrollado. Hubo murmullos de indignación en la audiencia. Guadalupe notó que, incluso algunos miembros del jurado, parecían visiblemente perturbados con las evidencias. Cuando llegó la hora de que Guadalupe testificara, sintió su corazón acelerarse. El Lic Alejandro le lanzó una mirada alentadora mientras ella se dirigía al estrado de los testigos. «Señorita Guadalupe», comenzó el fiscal, «¿podría contarnos cómo notó los cambios en el comportamiento de Canelo?» Guadalupe respiró profundo y comenzó a narrar su historia. Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando fuerza a medida que describía las señales sutiles que Canelo había presentado, su creciente preocupación y, finalmente, el terrible descubrimiento. «Canelo siempre fue un perro alegre y confiado», dijo ella, su voz cargada de emoción. Verlo transformarse en un animal asustado y retraído fue como si una parte de él hubiera muerto. Y todo esto ocurrió bajo mi propio techo, mientras yo confiaba en Carmen para cuidar de él. El abogado defensor intentó cuestionar la legalidad de las cámaras escondidas, pero el juez decidió que, dadas las circunstancias y la naturaleza de las sospechas de Guadalupe, las evidencias serían admitidas. Cuando Carmen fue llamada a testificar, su actitud cambió drásticamente. Se había ido la máscara de indiferencia, reemplazada por una actuación de remordimiento que a Guadalupe le pareció hueca. «Yo no sé qué me pasó», lloriqueó Carmen, sus ojos humedecidos con lágrimas que Guadalupe sospechaba eran falsas. «Amo a los animales, siempre los he amado. Fue un momento de debilidad, de estrés». Guadalupe sintió una ola de rabia surgir en su pecho. ¿Cómo se atrevía Carmen a intentar minimizar meses de abuso sistemático? El juicio se extendió por horas. Testigos fueron escuchados, incluyendo al doctor Martínez y Lucía, quienes proporcionaron sus perspectivas profesionales sobre el trauma sufrido por Canelo y el largo proceso de recuperación. Finalmente, tras los alegatos finales, el jurado se retiró para deliberar. Los minutos se arrastraron como horas. Guadalupe sentía cada latido de su corazón rezando silenciosamente por justicia. Cuando el jurado regresó, la sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Guadalupe contuvo la respiración mientras el portavoz se levantaba. «Su señoría, el jurado ha llegado a un veredicto», anunció él. «Consideramos a la acusada Carmen Mendoza culpable de todas las acusaciones de abuso animal y violación de confianza».
Un suspiro colectivo recorrió la sala. Guadalupe sintió lágrimas de alivio escurrir por su rostro. El juez, tras escuchar el veredicto, profirió su sentencia. Carmen Mendoza, por los crímenes cometidos, está condenada a 2 años de prisión, además de quedar prohibida de trabajar con animales o en residencias con mascotas por un período de 10 años tras su liberación. Adicionalmente, deberá pagar una indemnización a la señorita Guadalupe para cubrir los costos del tratamiento y recuperación de Canelo. Cuando el martillo del juez golpeó, sellando la sentencia, Guadalupe sintió como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. Carmen fue llevada fuera de la sala, y Guadalupe notó que la máscara de arrepentimiento había desaparecido, sustituida por una expresión de rabia contenida. Fuera del tribunal, una pequeña multitud de reporteros y curiosos aguardaba. Guadalupe, exhausta pero aliviada, hizo una breve declaración. Hoy la justicia se hizo no solo para Canelo, sino para todos los animales que sufren abusos en silencio. Espero que este caso sirva de alerta e inspire a más personas a denunciar maltratos. Nuestras mascotas son familia y merecen todo nuestro amor y protección. Mientras caminaba en dirección al coche, Guadalupe sintió su teléfono vibrar. Era un mensaje de su vecina. Canelo está genial. No puedo esperar para escuchar las noticias. Con una sonrisa cansada pero feliz, Guadalupe entró en el coche. El día había sido largo y emocionalmente agotador, pero finalmente podía volver a casa y abrazar a Canelo, sabiendo que habían vencido esa batalla juntos. El sol se ponía en el horizonte mientras ella manejaba de regreso a casa, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Para Guadalupe, parecía el fin perfecto para un capítulo difícil de sus vidas y el comienzo prometedor de una nueva jornada. El sonido familiar de la llave girando en la cerradura hizo que Canelo levantara las orejas en expectativa. Cuando Guadalupe finalmente abrió la puerta, fue recibida por un Canelo ansioso, meneando la cola y girando en círculos de excitación. «Hola, mi amor», exclamó Guadalupe, arrodillándose para abrazar a su fiel compañero. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente encontraron libertad, mojando el pelo suave de Canelo. «Lo logramos, chico, lo logramos». Aquella noche, Guadalupe y Canelo durmieron juntos en la sala, enrollados en una cobija suave en el sofá. Era como si ambos necesitaran la proximidad uno del otro para procesar todo lo que había ocurrido. Los días que siguieron al juicio trajeron una serie de cambios y desafíos inesperados. La historia de Guadalupe y Canelo había capturado la atención de los medios locales y pronto se volvió viral en las redes sociales. Mensajes de apoyo inundaron la bandeja de entrada de Guadalupe, junto con pedidos de entrevistas e incluso propuestas para transformar su historia en un libro o documental. Inicialmente abrumada, Guadalupe decidió usar esa atención inesperada para algo positivo. Con la ayuda de Sofía, que se sentía motivada a reparar lo que consideraba ser su parte en la situación, Guadalupe comenzó a organizar charlas sobre concientización de maltrato a animales. «No podemos cambiar el pasado», dijo Guadalupe durante Bintusis, su primera charla en una escuela local, con Canelo sentado tranquilamente a su lado, «pero podemos usar nuestra experiencia para crear un futuro mejor para otros animales». Las charlas de Guadalupe no se limitaban apenas a contar su historia. Invitaba a veterinarios, psicólogos y especialistas en comportamiento animal para proporcionar información comprensiva sobre cómo identificar señales de abuso, la importancia del vínculo entre humanos y animales y los pasos legales para denunciar maltratos. Canelo, sorprendentemente, parecía florecer en ese nuevo papel de embajador. Su presencia tranquila durante las charlas era un testimonio vivo de la resiliencia y la capacidad de sanación de los animales. Niños y adultos por igual se sentían atraídos por su comportamiento gentil, frecuentemente pidiendo acariciarlo después de las presentaciones. Un día, después de una charla particularmente emocionante en un refugio de animales, Guadalupe fue abordada por una joven voluntaria. «Su historia me inspiró tanto»,
dijo la chica, sus ojos brillando de admiración. Siempre quise hacer más por los animales, pero no sabía por dónde empezar. Ahora sé que incluso pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Estas interacciones reafirmaban para Guadalupe que su decisión de compartir su experiencia estaba teniendo un impacto real. Cada persona tocada por su historia era una potencial aliada en la lucha contra el abuso animal. Sin embargo, no todo eran flores. Guadalupe aún luchaba con sentimientos de culpa y ansiedad. Había noches en que despertaba en pánico, imaginando que algo terrible había ocurrido con Canelo. En una de esas noches, mientras intentaba calmar su respiración jadeante, decidió que era hora de buscar ayuda profesional para sí misma. Con el apoyo de un terapeuta especializado en trauma, Guadalupe comenzó a procesar sus propias emociones y miedos. Aprendió técnicas de mindfulness y gradualmente comenzó a perdonarse a sí misma por no haber percibido los abusos más temprano. No puedes controlar las acciones de los otros, le recordó su terapeuta gentilmente durante una sesión. Pero puedes controlar cómo respondes a ellas, y tu respuesta ha sido extraordinaria, Guadalupe. Has transformado una experiencia terrible en algo que está ayudando a innumerables personas y animales. Mientras tanto, la recuperación de Canelo continuaba a pasos agigantados. Las sesiones con Lucía, la entrenadora conductual, se volvieron menos frecuentes a medida que recuperaba su confianza. Un hito significativo ocurrió cuando, durante un paseo en el parque, Canelo inició un juego con otro perro, algo que no hacía desde antes de los abusos. Guadalupe observó con lágrimas en los ojos, mientras Canelo corría y ladraba alegremente, su cola meneándose con abandono. Era como si estuviera viendo nuevamente al perro despreocupado y feliz que solía ser. Por la noche, mientras se preparaban para dormir, Guadalupe reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas en los últimos meses. La habitación, antes un espacio de ansiedad y pesadillas, ahora era un santuario de paz. Canelo, acostado en su camita al lado de la cama de Guadalupe, parecía perfectamente contento y seguro. «¿Sabes una cosa, Canelo?», murmuró Guadalupe, inclinándose para acariciar las orejas suaves del labrador. «Creo que finalmente estamos llegando al otro lado de este viaje. No es el fin, claro. Todavía tenemos mucho que aprender y crecer, pero mira cuánto ya superamos juntos». Canelo levantó la cabeza, sus ojos marrones fijos en Guadalupe, con esa mirada de comprensión que siempre la sorprendía. Se levantó, se estiró perezosamente, y entonces saltó a la cama, acurrucándose al lado de Guadalupe. Con una sonrisa, Guadalupe abrazó a su fiel amigo. «Sí, tienes razón, todavía tenemos mucho camino por delante, pero lo recorreremos juntos, un día a la vez». Mientras el sueño los envolvía, Guadalupe sintió una profunda sensación de gratitud. A pesar de todas las dificultades, ella y Canelo no solo habían sobrevivido, sino encontrado un propósito mayor. Sus vidas, antes definidas por el trauma, ahora se estaban transformando en una historia de esperanza, sanación y el poder inquebrantable del amor entre un humano y su mascota. Un año pasó desde el juicio de Carmen. El otoño había retornado a Ciudad de México, trayendo consigo una brisa fresca y la promesa de nuevos comienzos. Guadalupe despertó temprano aquella mañana de sábado, el sol apenas despuntando en el horizonte. Canelo, sintiendo el movimiento, irguió la cabeza de su camita, sus ojos soñolientos pero atentos. Continuaré con la traducción manteniendo la misma calidad y características solicitadas. «Buenos días, mi amor», susurró Guadalupe, acariciando las orejas suaves del labrador. «¿Listo para el gran día?». Canelo respondió con un ladrido bajo y animado, como si entendiera perfectamente la importancia de aquel día. Guadalupe sonrió, recordando cómo llegaron hasta allí. En los meses que siguieron al juicio, las charlas de Guadalupe ganaron cada vez más visibilidad. Lo que comenzó como pequeñas presentaciones en escuelas locales, pronto se transformó en invitaciones para hablar en universidades, conferencias sobre derechos de los animales e incluso en una charla TEDx. La historia de Guadalupe y Canelo tocó corazones en todo el país, inspirando una ola de concientización
sobre el maltrato animal. Más personas comenzaron a denunciar casos sospechosos y varias ciudades implementaron programas de capacitación para identificar señales de abuso animal. Pero el impacto más significativo vino de una idea que surgió durante una de las sesiones de terapia de Guadalupe. Su terapeuta había sugerido que pensara en maneras de transformar su experiencia en algo aún más tangible y duradero. ¿Y si pudiéramos crear un lugar seguro? Guadalupe había dicho, casi como una ensoñación. Un refugio para animales, que pasaron por traumas, donde pudieran sanar así como Canelo sanó. Esa idea plantó una semilla que rápidamente floreció. Con el apoyo de Sofía, que se convirtió en su socia en este emprendimiento, y una red creciente de voluntarios y donantes inspirados por su historia, Guadalupe se embarcó en la creación del Refugio Renacer. Y hoy era el día de la inauguración. Guadalupe y Canelo llegaron temprano al lugar, un amplio espacio verde en las afueras de la ciudad. El terreno, antes abandonado, ahora albergaba una estructura moderna y acogedora, proyectada específicamente para atender las necesidades de animales en recuperación. Voluntarios corrían de un lado a otro, ajustando los últimos detalles. Sofía apareció cargando una pila de folletos. «Guadalupe, por fin llegaste», exclamó ella, abrazando a su amiga. «Está todo listo. Apenas puedo creer que llegamos hasta aquí». Guadalupe sintió lágrimas formarse en sus ojos mientras observaba la escena. Espaciosas y confortables perreras, áreas de ejercicio, salas de terapia e incluso un pequeño lago para hidroterapia. Todo diseñado para proporcionar el mejor ambiente posible para la recuperación de los animales. A medida que los invitados comenzaron a llegar, autoridades locales, patrocinadores, voluntarios y familias interesadas en adopción, Guadalupe sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo. Canelo, como siempre, permaneció a su lado, su presencia tranquila dándole fuerza. El momento de la ceremonia de apertura llegó. Guadalupe subió al pequeño escenario improvisado, con Canelo sentado obedientemente a su lado, mirando a la multitud reunida. Respiró profundo y comenzó. Hace un año estaba en un tribunal, luchando por justicia para Canelo y para todos los animales que sufren en silencio. Hoy estamos aquí para inaugurar un lugar de esperanza y sanación. Refugio Renacer no es solo un albergue, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos contra la crueldad y elegimos el amor y la compasión. Guadalupe continuó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba sobre la misión del refugio, los programas de rehabilitación, las alianzas con veterinarios y terapeutas conductuales y los planes para educación comunitaria. Cada animal que pasa por nuestras puertas tendrá la oportunidad de sanar, de confiar nuevamente y eventualmente de encontrar un hogar amoroso. Y cada persona que venga aquí, sea para adoptar, ser voluntario o aprender, saldrá con una comprensión más profunda del vínculo especial entre humanos y animales. Al final de su discurso, Guadalupe se agachó para abrazar a Canelo, que respondió con lamidas entusiastas. El público estalló en aplausos emocionados. El resto del día fue un torbellino de actividades, visitas guiadas por las instalaciones, demostraciones de entrenamiento positivo, sesiones de terapia asistida por animales, y el momento más emocionante, la llegada de los primeros residentes del refugio, perros y gatos rescatados de situaciones de abuso, ahora con la oportunidad de un nuevo comienzo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Guadalupe encontró un momento de quietud. Sentada en una banca en el jardín sensorial del refugio, con Canelo acostado a sus pies, reflexionó sobre el viaje que los trajo hasta allí. «Míranos, Canelo», murmuró ella, observando al labrador que ahora descansaba pacíficamente, completamente, a gusto en su nuevo entorno. ¿Quién diría que de aquella experiencia terrible nacería algo tan hermoso? Canelo levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Guadalupe con aquella comprensión profunda que siempre la sorprendía. En ese momento, Guadalupe sintió una ola de gratitud y propósito invadirla. El camino no había sido fácil. Hubo días de duda, noches de pesadillas,
momentos en que el peso de la responsabilidad parecía abrumador. Pero con cada desafío, superado, con cada animal rescatado, con cada historia de éxito, Guadalupe encontraba renovada fuerza y determinación. El refugio Renacer era más que un simple albergue. Era un testimonio del poder de transformar dolor en propósito, de usar experiencias difíciles como catalizadores para cambios positivos. Mientras las luces del refugio se encendían, iluminando suavemente el anochecer, Guadalupe sintió una profunda sensación de paz. Ella y Canelo habían recorrido un largo camino desde aquellos días sombríos de abuso y miedo. Ahora estaban en el umbral de una nueva aventura, listos para extender la mano y la pata a otros que necesitaban ayuda. «Vamos, Canelo», dijo Guadalupe levantándose. «Tenemos mucho trabajo por delante». Canelo se irguió meneando la cola con entusiasmo. Juntos caminaron de regreso al edificio principal del refugio, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, seguros en el conocimiento de que con amor, compasión y determinación, cualquier obstáculo podría ser superado. Y así, mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Guadalupe y Canelo se embarcaban en el próximo capítulo de sus vidas, no más como víctimas, sino como faros de esperanza para animales y humanos por igual, iluminando el camino hacia un mundo más compasivo y justo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Guadalupe y Canelo haya tocado sus corazones e inspirado reflexiones sobre el poder del amor, la resiliencia y la compasión. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre la conexión entre humanos y sus mascotas. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida y las infinitas formas de amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Nos encantaría escuchar sus opiniones y experiencias. ¿Cómo resonó esta historia con ustedes? ¿Han vivido o presenciado el poder transformador del amor entre humanos y animales? Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Recuerden, cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar una vida. Sean el cambio que desean ver en el mundo, comenzando por el amor y respeto a nuestros amigos de cuatro patas. Hasta la próxima historia.